tal, amigos de Disección? Mi nombre es Sandy Moon, estoy aquí en Disección Musical y el día de hoy vamos a hablar con Claudia Lavista. Ella es hija del músico y compositor Mario Lavista, porque nos trae un homenaje, una celebración, un tributo a este gran músico y compositor que va a ser su primer aniversario luctuoso, en paz descanse, del 4 de noviembre del 2021. Pues trascendió de este plano dimensional del cual vamos a trascender todos, pero dejó un gran legado musical, unas composiciones extraordinarias, pero también su amor por la danza, esa danza que lo transportaba a otros lugares. Pues Claudia nos va a platicar sobre Luz Sonora, que es algo majestuoso que no nos debemos de perder si son amantes del arte como yo, como es la música, como es la danza. Primero, Claudia, bienvenida a Disección. De verdad estoy engalanada. Es un placer que estés aquí conmigo el día de hoy. Muchas gracias, Andy, te lo agradezco. Gracias. Mira, antes que nada, coméntale a la gente, es muy interesante el legado cultural, musical que dejó tu padre, pero también es muy importante que la gente conozca cómo era vivir con este gran músico y compositor con tantos talentos y tantas obras que dejó, que puso en el mapa la música del siglo XX de México, que tuvo tantas cosas internacionalmente. Sí, una gran estrella, un gran personaje, pero también era un hombre y también era un padre. ¿Cómo Así. era convivir con él? Ay, Sandy, mira, pues yo te puedo decir que mi papá era el mejor papá del universo, era el mejor abuelo. Mi relación con mi padre siempre desde que nací fue muy, muy cercana. Por múltiples razones, éramos muy compatibles a nivel de carácter, pero después cuando crecí, yo también me dediqué al arte y en particular a la danza, pues mi papá era mi gran faro, mi gran mentor, yo todo lo consultaba con él y además me apoyó de manera incondicional toda mi vida. O sea, yo no me imagino un mejor padre. Y luego cuando fui mamá yo, tengo una hija que se llama Elisa, pues no me imagino un mejor abuelo, ¿no? Entonces realmente fue una persona no solamente luminosa en su arte, en su pensamiento, en su música, sino una gente luminosa como ser humano de una generosidad increíble. Y eso está también de manifiesto, digamos, en nosotros, su familia, pero también en sus alumnos, en sus colaboradores, en todos los músicos que trabajaron con él, en fin, en la gente que trabajaba en su casa, ¿sabes? O sea, era una gente que todo el mundo quería, siempre tenía una sonrisa, siempre tenía un comentario lindo sobre alguien. Siempre mi padre mantuvo los pies en la tierra porque era finalmente una persona con una enorme humildad, a pesar de ese enorme talento que tuvo, ¿no? No, y el lugar en la historia que tiene en las artes, no nada más en nuestro país, sino a nivel mundial, ese sello que dejó es impresionante. Pero también como tú dices, y yo se lo he comentado muchas veces a los espectadores, a la gente, al público, creo que una de las bases muy importantes en nuestra educación es la cultura y el amor por las artes. ¿Por qué? ¿Qué hace el arte en cualquier vertiente, ¿no? Llámese danza, llámese música, escultura, teatro, etcétera. ¿Qué hace? Ennoblece el alma. Y entonces puede ser que una figura de renombre tenga mucho posicionamiento, mucha fama, mucho poder, pero siempre tienen esa humildad y esos pies plantados en la tierra y hace que todo el mundo lo quiera y lo admire por su capacidad y su esencia como individuo, no como esa fama que le da o ese nombre, el talento, sino que también va unado a la esencia como persona porque se ennoblece con las artes. Por eso es importantísimo, y tú quiero que le compartas a la gente, lo importante que es cultivar a los pequeños con las artes, en cualquier vertiente, porque hay talento para todos, no a todos les va a gustar lo mismo. Pero tú como madre y como hija de un gran compositor y como artista de la danza, ¿qué tan importante es esto, Claudia? Mira, es que en mi casa, mi papá tenía una frase que la voy a decir aquí al público, pero era literal. Mi papá me decía, mijita, aquí en la casa la cultura es a huevo. Puedes no comer ensalada, pero la cultura es a como de lugar, ¿no? Y yo, bueno, yo crecí, mis padres, mi madre también, mi madre afortunadamente vive y fue, bueno, trabajó en cine y en televisión toda su vida, es una mujer muy inteligente. Mis padres estuvieron separados desde que yo era muy niña, pero los dos tenían este amor por el arte, los dos eran artistas, mi madre sigue siéndolo, y yo crecí ahí, o sea, yo no encontré, no conocí nunca otra manera de crecer. Después, bueno, el papá de mi hija también es coreógrafo, entonces mi hija creció en un ambiente también pues lleno de arte alrededor. Y lo que dices, bueno, yo lo he comprobado a lo largo, no de mi vida, sino de la vida de mis estudiantes, de nuestros estudiantes en Mazatlán. Como saben, nosotros tenemos una escuela profesional de danza en Mazatlán. Bueno, Uh la -huh. cosa es que esta es una escuela que es interdisciplinar, porque justamente la idea es
El arte no es para que te vuelvas una gente muy culta, ni para que sepas mucho, ni para que presumas muchos datos, no. El arte es para conectarte con una esencia humana, con la esencia de lo sensible, con la esencia de lo vulnerable, con la esencia de las sorpresas y de las preguntas ante la vida, del existencialismo, con las preguntas sociales. O sea, el arte es una manera de preguntar una serie de cosas y la respuesta está en una respuesta que tiene que ver con la sensibilidad. Entonces, cuando los niños están expuestos al arte, no es que estén expuestos a una información, están expuestos a una experiencia. Y esa experiencia tiene que ver con cómo se relacionan con ellos mismos, pero sobre todo cómo se relacionan con los otros y las otras niñas. Entonces, si tuviéramos realmente un programa cultural en las escuelas como debería de haber, te aseguro, te lo firmo, que habría menos violencia, que habría empatía, que habría menos machismo, que habría, sabes, menos feminicidios, o sea, que tendríamos una serie de conflictos que se verían reducidos radicalmente porque el arte justamente te conecta con la sensibilidad del ser humano y con la empatía hacia el otro. Así es, se noblece, hace un espíritu noble, un espíritu empático, como dice Claudia, y también, eh, eh, como dices, no es ser snob, no es ser popov, no es No, ser no, no. elitista, porque también muchas veces la gente confunde eso. Qué desgracia, porque no se ha podido borrar esa idea desde hace décadas que yo, o sea, mucha gente tiene esa idea de que vas al teatro, uy, tienes lana, vas a la danza, uy, no, o sea, vas a un concierto de piano y no, no, bueno, es que eres de clase alta. No, señores, o sea, hay conciertos, hay danza y hay teatro gratuito para todos los niveles sociales. El arte no se mide en pesos, o sea, el arte no se mide en pesos y eso es algo que también pues se le debe de inculcar a los chamacos, ¿no? O sea, aparte de ennoblecer el alma, el espíritu y engrandecerlo y apasionarlo, pues creo que dejar de un lado la moneda y decir que es algo elitista y socialmente para gente de la alta alcurnia, pues no, ¿verdad? No, no lo es. Mira, no lo es. Y te digo, el mejor ejemplo es que si tú, cuando acabamos con la pandemia, ¿qué fue lo primero que hizo todo el mundo? Ir al mall, ir al cine y ir al mall a gastar dinero en cosas de Sí, en empresas. chucherías. No, no fueron al teatro. El teatro cuesta 150 pesos. Ir al cine te sale por lo menos en 300 pesos con tus palomitas. O sea que no tiene nada que ver con eso. En realidad yo creo que es una falta de información y también tiene que ver con que el arte está muy poco en los medios masivos. O sea, el arte no forma parte de esa No, cultura. pues O no sea, vende, porque pues no hay chisme, no hay ese, el meterme en tu vida, no hay, o sea, eso es una desgracia para el ser humano. es una desgracia. Entonces, bueno, ¿dónde está el valor de las cosas? Y ahí yo creo que a nosotros como ciudadanos y a los padres les toca decir, bueno, ¿dónde está el valor de las cosas? ¿Qué quiero que mi hijo aprenda? ¿Quiero que mi hijo aprenda que él vale porque trae unos tenis Nike? ¿O quiero que mi hijo aprenda que él vale por cuál es su naturaleza interior y cómo se conecta con él mismo y cómo es una gente generosa, amorosa con los demás, ¿no? Pero es un asunto de valores sociales y bueno, quienes nos dedicamos al arte, dedicamos una enorme parte de nuestro esfuerzo y de nuestro tiempo justamente a promover ese tipo de valores. Y mi papá lo hacía sin duda a través de su revista Pauta, a través de su música, a través de sus clases, a través de todas las actividades gratuitas que por años organizó en el Colegio Nacional, unos conciertos absolutamente geniales que se llenaban y eran gratuitos y los organizaba el Colegio Nacional. Ujú, ujú, exactamente, pero como tú dices también, esa falta de explosión mediática, pues no le llega a la gente. O sea, a veces tú te enteras que hubo un evento gratuito de un concierto de piano o de orquesta o de cámara o de ópera o de zarzuela, pero no te enteras porque no hay difusión. Entonces Así es. también ese es un grave error de los medios de comunicación. Desgraciadamente en este país impera otra clase de noticias y otra clase de cuestiones que están bien, ¿no? Yo lo respeto, es su problema, pero es una desgracia, como te lo dije hace rato, que se esté desvirtuando todo eso, porque pues no, al final no te queda nada como individuo escuchando eso. Y si tú vas y te fomentas el espíritu y el alma y el corazón y los sentimientos y las emociones, sales enriquecido con las artes, pero también descubre si tienes algún talento para estudiar alguna de ellas, practicarla y ser alguien y desbordar talento. Eso también es muy interesante, pero no lo hay, Clau. Y la verdad es que sí, me da mucha tristeza. Ya somos dos. Ay, sí, es muy, muy triste, pero pues no nos vamos a poner tristes hoy porque nos vas a presentar Luz Sonora. Uh Quiero que -huh. le cuentes a la gente
bueno, obviamente sé que salió por hacerle un homenaje, un tributo a tu papá, celebrando a Mario Lavista, Luz Sonora se llama. Y bueno, veo que tienes, o sea, estás tú, está también está, ¿quién está? El cuarteto La Vista, el flautista Alejandro Square, está Raúl Tamés, que, ay, lo quiero tanto. Ujú. Cuéntanos, por favor, ¿de qué va Luz Sonora? ¿Por qué vamos a celebrar a Mario Lavista? ¿Y qué va a ver la gente? Pues mira, la verdad es que ha sido un proyecto súper bello y súper generoso, que, bueno, fue un encargo del sistema de teatros por parte de Ángela Ancona, que quería organizar este evento, y pues me llamó para ver a mí qué se me ocurría, y a mí evidentemente, pues lo que yo quería hacer era algo con danza, pero no solamente con eso, te cuento un poco y le cuento al público. Mi papá era una persona que pensaba todo el tiempo en la interdisciplina. Estuvo muy cercano a la poesía, estuvo muy cercano a las artes visuales, estuvo muy cercano al cine, a la danza, a la arquitectura. O sea, era alguien que todo el tiempo estaba leyendo sobre las otras artes, y las otras artes siempre tenían un diálogo constante con su pensamiento musical. Entonces, cuando el sistema de teatros y Ángel me propusieron este proyecto, dije, bueno, a mí lo que me gustaría es generar justamente como un homenaje en donde se integren varias artes y varios artistas. Invité a 3 coreógrafos, que son Víctor Manuel Ruiz, Raúl Tames y Melba Olivas, y yo, o sea, son 4 piezas. Después decidí que la música fuera una selección de 4 cuartetos de sus 8 cuartetos para cuerdas. Mi papá escribió 8 cuartetos. Entonces, bueno, cada coreógrafo eligió uno de los cuartetos y una pieza para flauta, que es la que va a tocar Alejandro Square en mi pieza en particular, que se llama Nocturno. Y después armamos efectivamente un cuarteto de cuerdas, pero fíjate que no es el cuarteto La Vista, se llama el cuarteto Luz Sonora. Ah, okey, okey, okey. Lo integran músicos que tocan en la filarmónica, en la sinfónica, o que son músicos, digamos, freelance, pero con una calidad absolutamente maravillosa. Te los voy a nombrar porque son Ageo Méndez, Itzel Conde, Alexander Brook y Jorge Andrés Ortiz. Entonces, armamos este cuarteto de cuerdas. Ellos han estado ensayando pues, los 4 cuartetos que seleccionamos, y Alejandro Square, por otro lado, la pieza para flauta. Y por otro lado, digamos, bueno, tenemos las 4 coreografías con las 4 obras musicales, obviamente esto es con música en vivo. Y por otro lado, vamos a estrenar una videodanza que yo filmé en una residencia en marzo en Jerusalén. Yo tuve la fortuna de irme becada a una residencia en Jerusalén durante 3 meses, y filmé allá con el cineasta Alexander Dam una videodanza en el desierto de Judea, en la Torre de David, Wow. en unas formaciones de piedra gigantescas, maravillosa, con otra pieza musical de mi papá que se llama Ofrenda. Y digamos, esa videodanza toca el tema del luto, ¿no? De cómo uno transita por el duelo. Entonces, la función abre con el estreno de esta, digamos, es una obra audiovisual con la música de mi padre, y después comenzamos a recorrer digamos, estas 4 coreografías, y el tema global del espectáculo tiene que ver con los ciclos, tiene que ver con la vida y la muerte, tiene que ver con los procesos de final y de inicio de algo más. A mí me queda cada vez más claro que mi papá ahora no se manifiesta en cuerpo porque no lo tiene, pero se manifiesta todo el tiempo en música, ¿no? Entonces, pues Luz Sonora, digamos que es una celebración, evidentemente, a su música y a su persona, pero también una celebración a su forma de pensamiento y sobre todo a su amor por la vida, ¿no? Claro. Entonces, es una pieza que celebra eso. Por otro lado, el público va a escuchar algunos fragmentos de entrevistas que le hicieron a mi papá cuando cumplió 70 años, porque armé pequeños fragmentos que van a ir antes de cada pieza, un poco porque en ellos mi papá narra su trayectoria musical. Claro, obviamente muy sintetizado, porque pues es un espectáculo, digamos, que integra muchas cosas, pero digamos que hay 2 planos, uno donde mi papá va contando cómo fue un poco su trayectoria en la música, y el otro donde estos artistas hacen una interpretación sobre los ciclos con su música. Y para ello también está Aurelio Palomino, que es director, bueno, él hace la escenografía, el vestuario y la dirección de iluminación, y es como un artista visual, o sea, es como tener un artista visual trabajando en el equipo, y ha hecho un trabajo espectacular. Y por otro lado, estamos trabajando con el CEPRODAC, que es el Centro de Producción Coreográfica del IMBAL, con 19 bailarines. 19 bailarines espectaculares. El público va a ver a toda esta, que es ya rarísimo, ¿eh? O sea, ver una compañía con tantos bailarines es muy raro. Entonces, bueno, pues llevamos muchos meses trabajando.
está quedando algo, a mí me parece, espero que el público coincida conmigo, pero muy bonito, muy hermoso, en donde no solamente, digamos, el objetivo es que el público conozca la música de mi papá o conozca el trabajo de los coreógrafos o de los artistas que participamos, sino sobre todo que el público se vaya con una reflexión muy existencial sobre el tema de los ciclos. O sea, ¿qué hacemos cuando alguien que amamos tanto muere? ¿Cómo transitamos eso? ¿Cómo nosotros mismos vamos preparándonos? ¿Cómo en nuestra vida vivimos una serie de ciclos constantemente? Hay relaciones que se acaban, o hay trabajos que se acaban, o hay etapas de tu vida que se terminan. ¿Y qué haces para tener esta certeza de que todo final siempre es un comienzo de algo nuevo? Por Incluso la muerte, supuesto, por ¿sabes? Incluso supuesto. la muerte. O sea, yo veo la muerte de mi papá, que cuando sucedió hace poco menos de un año, para mí era, se acabó todo. Y claro, ahora a un año de distancia digo, bueno, se acabó su existencia física en este plano, pero se está manifestando otras cosas ahora a partir de su trabajo como artista, ¿no? Y yo, la verdad es que con mucho orgullo y con muchísimo amor voy a honrar eso hasta que me muera. O sea, yo me voy a dedicar a que la música de mi papá y su obra y su pensamiento estén perfectamente organizados, o sea, accesibles al público, que más coreógrafos trabajen con su música, en fin, que su arte y su trabajo pues crezca, ¿no? No, y Y yo se, creo que está redondo, ¿por qué? Porque independientemente de que tu visión como artista la estás plasmando en el escenario, en toda la producción, en la logística y todo, esa visión que tienes también y la emoción que tienes como hija de celebrar a tu padre y también al compositor, pero también está ese lazo, ese vínculo, esa sangre, esa emoción, que va a permear a todos los que estamos ahí. Creo que también eso es muy importante y va a estar, bueno, de 10 y no se lo pueden perder. También eso hay que decírselo a la gente, por eso te conmino para que nos invites, digas cuándo, cómo, dónde, a qué hora, tus redes sociales que son muy importantes para que la gente empiece a conocer más sobre lo que tú haces. Y digo, la experiencia de lo que me acabas de decir de Jerusalén ha de ser una cosa maravillosa, porque también ahorita nos comentas toda la fecha y todo. sí, Como artista de la danza, es muy, sí, muy impresionante, yo creo que estar en estos lugares sagrados con esta conexión energética con tu cuerpo en movimiento. Ay, perdón por el gariboleo de palabras, pero para mí la danza significa mucho. Yo también bailaba de otro tipo de cosas desde que era pequeña, pero pues me fracturé la columna y ya no puedo, ¿verdad? Pero bueno. ajá. Pero es impresionante. Cuéntame un poquito antes de que me digas la fecha, tu experiencia, tus emociones, no tanto por la pieza que estabas interpretando, que también es importante, sino tú como mujer y como artista ahí en esos lugares y con tu cuerpo en movimiento. Mira, la experiencia en Jerusalén fue una cosa alucinante. Jerusalén es el nodo de todo, es el ombligo de los conflictos, es el ombligo de las tres religiones más importantes, que es la musulmana, el judaísmo y la cristiana, bueno, la católica. Hay una cantidad de divergencias impresionantes y cuando llegas como yo, ¿no? Que no tenía una experiencia de estar en un lugar así, sí es un lugar que te toca espiritualmente, o sea, no te salvas, ¿no? Entonces yo al principio llegué y me sentía muy ansiosa y no entendía por qué yo sentía que vibraba todo en mi cuerpo y luego entendí que es porque es un lugar milenario que tiene una energía no solamente religiosa, sino sobre todo espiritual, Ujú. milenaria. Entonces te toca porque te toca, ¿no? Realmente estar, por ejemplo, no sé, estar en el Muro de los Lamentos o estar en el lugar en Bethlehem, que es donde nació Jesús, se supone, ¿no? O estar en donde se supone que está enterrado, ¿no? En la antigua ciudad. O estar en esta mezquita maravillosa con el domo dorado, ¿no? Y ver a toda la gente con esa, pues, sí, esa vida espiritual tan intensa. Obviamente te enfrentas después también a los extremos, ¿no? O sea, al extremismo de también la violencia que genera la religión, a Claro. los conflictos con Palestina, que son conflictos que realmente son muy, muy graves y con los cuales, bueno, yo pues tuve ahí como un enfrentamiento personal de decir, híjole, no estoy de acuerdo con que a los palestinos se les trate, o sea, bueno, hay toda una reflexión también desde lo social, pero digamos que a nivel artístico y a nivel espiritual sí te toca y bueno, yo esta residencia la hice de marzo a mayo, pude estar ahí 3 meses, me gané una cosa que se llama International and Jerusalem Fellows Award,
que lo ganaron 4 mujeres en el mundo, una hindú, una mujer de Brasil, una chica de Nueva York y yo, ¿no? Entonces fue, imagínate, o sea, un regalo así absolutamente maravilloso. Mi papá quería Claro. ir conmigo, cuando yo le conté eso, mi papá lo supo, que yo iba a ir, y mi papá quería ir conmigo, y claro, no pudo ir, y entonces, ¿qué hice? Pues me llevé su música, y entonces me dediqué allá a crear esta obra, Ofrenda, que te digo, habla sobre el duelo, pues como una forma también de, en ese espacio como Jerusalén, tener cerca a mi padre y tener cerca esa Qué impresión. relación nueva espiritual que tenemos él y yo ahora, ¿no? Y bueno, lo va a ver reflejado el público en la videodanza que vamos a. Qué maravilla, qué pasión, qué amor, qué tributo, qué homenaje, de verdad. O sea, me enchinaste la piel, qué chido. Es algo que, bueno, felicidades también por el premio, pero que también nos causa orgullo porque eres mexicana y el orgullo que sintió tu padre, bueno, y lo que le vas a rendir va a estar maravilloso. Ahora sí, ya les dimos más de lo que debimos a la gente. Por Sí. favor, cuéntanos, ¿cuándo, dónde, cómo, a qué hora y tus redes sociales? Porque la gente tiene que estar ahí. Sí, miren, yo sí les recomiendo muchísimo que vengan a ver el espectáculo en vivo, porque además lo van a ver con música en vivo, no hay nada como ver un espectáculo de danza con música en vivo. Las funciones son el 15 y el 16 de octubre, que es sábado y domingo, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, aquí en la Ciudad de México. Y después nos vamos al Cervantino, y en el Cervantino vamos a estar 19, no, 20, perdónenme, 20 y 21 de octubre en el Teatro Juárez. Y en las 4 funciones tenemos evidentemente la música en vivo, bueno, todo lo que les platiqué. Otra cosa que quiero mencionar, que no quiero que se me pase, es que quien dirige el CEPRODAC actualmente es la maestra Cecilia Lugo, y también ha sido una delicia trabajar con ella porque es una gente también con una experiencia maravillosa. Entonces, se los cuento porque lo que van a venir a ver no es el trabajo de Claudia o no es nada más la música del compositor Mario Lavista, sino van a ver el encuentro de muchas personas que hemos trabajado, muchos artistas que hemos estado pues poniendo un enorme amor en este proyecto, que evidentemente la finalidad es sí, es homenajear a mi padre, pero no queremos hacer digamos, una celebración luctuosa, sino es celebrar la vida de alguien. Claro, claro, con Esa vida alegría, con pasión, sigue. o sea, nada de sobriedad, ni ay, pobrecito, No, sino con esa garra, ¿no? exacto, o sea, como celebrando que, bueno, que pasó por este mundo, que nos dejó un legado maravilloso, que dejó una música absolutamente hermosa, ¿no? Y que pues lo importante ahora es que esa música se escuche, que se toque, que se estudie, ¿no? Y pues parte de eso es este homenaje. Perfecto. ¿En dónde te podemos Ah, sí, encontrar, las Clau? redes. Las redes Sí, miren, sociales. las redes sociales, bueno, yo estoy como Claudia Lavista en Facebook y en Instagram, pero también pueden seguir 50 Festival Internacional Cervantino, también en Instagram y Facebook, o pueden seguir al CEPRODAC, que ahí también estamos constantemente subiendo información. Entonces yo les diría que, bueno, y el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, los boletos ya están a la venta en Ticketmaster, y ahí como dato les digo que los jueves es 2 por 1, o sea, si compran sus boletos el jueves, están a la mitad de precio. Ujú, Pues ujú. apúrenle, cómprenlos, porque va a venir mucho público de danza, de música, de artes visuales, de cine, porque como estamos todo este grupo de artistas trabajando, ¿no? Tan interdisciplinar, creo Al que final todo crea un embudo y todos caemos a lo mismo y a disfrutar del arte. exactamente, Y eso es sí. maravilloso y por eso pues hay que invitamos a la gente a ver Luz Sonora. Y bueno, pues estaremos en contacto, Clau. Para mí es un placer que hayas estado aquí en Disección. Tienes un espacio abierto para toda la difusión, las artes. Yo amo el arte en cualquiera de sus vertientes y pues encantada de que hayas estado aquí conmigo el día de hoy en Disección. No, te lo agradezco muchísimo a ti. Necesitamos el apoyo de los medios urgentemente para llenar los teatros. De veras te lo agradezco y le agradezco a tu auditorio y pues los esperamos. Ahí nos vamos a ver y estaremos muy felices de recibirlos así, con la puerta abierta del Teatro Esperanza Iris o del Teatro Juárez en Guanajuato. Por supuesto que vamos a estar ahí. Yo te agradezco y vamos a seguirnos en redes sociales y siempre apoyándonos. Y como te lo reitero, cuentas aquí siempre con el espacio abierto también. Muchas Gracias, gracias, Clau. gracias a ti. Gracias. Gracias a ustedes por unirse aquí a Disección Musical. Mi nombre es Sandy Moon. No se despeguen, tenemos más.